¿Qué pasaría si te dijera que lo que conoces sobre Jesús y su misión divina es solo una parte de la historia? Y si la verdad más poderosa, la que podría cambiar para siempre tu fe y tu visión del mundo, hubiera sido cuidadosamente ocultada, no por sus enemigos, sino por aquellos que juraban protegerla. Imagina por un momento que María Magdalena no fue solo una seguidora fiel, sino la guardiana de un secreto tan profundo que, de salir a la luz, derrumbaría siglos de dogmas, revelando un camino directo hacia Dios, que no necesita mediaciones humanas. Esta no es la historia que te contaron en los sermones del domingo, ni la que aprendiste en catecismos o libros escolares. Esta es una verdad escondida en los textos prohibidos, en los evangelios apócrifos, en las voces silenciadas por concilios y decretos. Es la historia de un círculo secreto de mujeres elegidas por Dios, portadoras de un linaje sagrado, que preservaron en silencio la parte más incómoda y transformadora del mensaje de Cristo. La pregunta es inevitable. ¿Por qué ocultar algo así? La respuesta es tan clara como inquietante. Porque esta verdad libera, porque rompe las cadenas del control religioso institucional, porque devuelve a la fe su equilibrio perdido, reconociendo el papel espiritual de la mujer y la posibilidad de que Jesús haya dejado una herencia más profunda de lo que imaginamos. No estamos hablando de fantasías, estamos hablando de manuscritos encontrados en Nag Hammadi, de evangelios como el de María y el de Felipe, de símbolos esculpidos en catedrales medievales y de tradiciones vivas en lugares donde el tiempo no ha logrado borrar la memoria. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás a punto de entrar en un viaje que no dejará tu espíritu igual. Vas a escuchar nombres, lugares y revelaciones que han sido cuidadosamente escondidos durante siglos. Pero una vez que abras los ojos, no habrá marcha atrás. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si sientes en tu corazón que esta búsqueda de la verdad resuena contigo, suscríbete ahora y activa la campana. No lo digo por números, lo digo porque este mensaje debe llegar a todos los que el Espíritu está despertando en este tiempo. Ezequiel 3, 18, 19. Nos recuerda que, si sabemos la verdad y no la compartimos, seremos responsables del silencio. Hoy no podemos callar. Prepárate, porque lo que descubrirás a continuación cambiará para siempre lo que creías saber sobre María Magdalena, el verdadero papel de las mujeres en el plan divino y la misión oculta que la Iglesia jamás quiso que supieras. Durante siglos, la historia oficial del cristianismo ha presentado a los discípulos de Jesús como un grupo exclusivamente masculino, encabezado por Pedro, Juan y los demás apóstoles. Sin embargo, incluso los evangelios canónicos dejan entrever un hecho que rara vez se predica. Alrededor del Maestro existía un grupo de mujeres profundamente comprometidas con la misión, presentes en los momentos más críticos y portadoras de una fe inquebrantable. Nombres como María Magdalena, María madre de Jacobo, Salomé, Juana y Susana aparecen en las Escrituras no como figuras decorativas, sino como discípulas activas. Ellas recorrían las ciudades junto a Jesús, sostenían el ministerio con sus recursos, cuidaban de la logística, intercedían en oración y, lo más importante, permanecían cuando los demás huían. El momento más claro se da en la crucifixión. Cuando los apóstoles varones se dispersaron por miedo, estas mujeres se mantuvieron cerca, desafiando el peligro, testigos directas del dolor y la gloria del Calvario. Ellas fueron las primeras en llegar a la tumba vacía, las primeras en escuchar el anuncio de la resurrección y las primeras en recibir la instrucción de proclamarla. En otras palabras, fueron las primeras mensajeras del acontecimiento que define la fe cristiana.
¿Por qué entonces su papel ha sido minimizado hasta casi desaparecer de la memoria colectiva? La respuesta está en la combinación de una cultura patriarcal dominante y una estrategia eclesiástica que temía la fuerza del liderazgo espiritual femenino. En el mundo judío del siglo I, las mujeres no podían testificar en tribunales ni liderar asambleas religiosas. Eran consideradas emocionalmente inestables y espiritualmente secundarias. Pero Jesús, rompiendo todas las convenciones, habló con ellas en público, las enseñó, las bendijo y, lo más escandaloso, les confió revelaciones que no compartió con nadie más. Los evangelios apócrifos, en especial el Evangelio de María, recogen diálogos íntimos entre Jesús y Magdalena, donde él le transmite enseñanzas profundas sobre el alma, el reino y el camino hacia la luz. Ella no solo entendía, sino que respondía con una claridad y una autoridad que sorprendía incluso a los otros discípulos. En más de una ocasión, Pedro y otros la cuestionaron, dudando de que el Maestro hubiera revelado tales verdades a una mujer. La respuesta de Magdalena fue firme. Si Él me ha considerado digna, ¿quién eres tú para rechazarlo? Este conflicto no era simplemente una disputa de género. Era una tensión espiritual entre lo que el Espíritu revelaba y lo que las estructuras humanas estaban dispuestas a aceptar. Y ahí nace lo que algunos llaman el círculo secreto, un grupo de mujeres que, más allá de su aparente invisibilidad, preservaban en silencio la parte más luminosa y peligrosa de la enseñanza de Cristo. Entre líneas, en canciones, en símbolos y en ritos discretos, guardaban un legado que sabían sería perseguido. Ese legado hablaba del equilibrio entre lo masculino y lo femenino en el reino de Dios, y quizá de algo más, una continuidad tangible de la misión divina que, si se revelaba, podía sacudir los cimientos de la fe institucional. Este es el umbral donde nuestra investigación se adentra en los territorios prohibidos. Y lo que descubriremos a partir de aquí cambiará para siempre nuestra comprensión de María Magdalena y su verdadera misión. Para comprender el verdadero alcance del papel de María Magdalena y del círculo secreto que la rodeaba, debemos salir de las páginas oficiales del Nuevo Testamento y adentrarnos en un territorio que la Iglesia institucional ha evitado durante siglos: los evangelios apócrifos y los textos gnósticos. Estos documentos, encontrados en lugares como Nag Hammadi en 1945, contienen fragmentos de enseñanzas atribuidas a Jesús que no fueron incluidos en el canon bíblico. Entre ellos se encuentra el Evangelio de María, un texto incompleto pero profundamente revelador, donde se describe a Magdalena como receptora de visiones y conocimientos que iban más allá de la comprensión de los demás discípulos. En estos escritos, María no aparece como una figura secundaria, ni como la pecadora arrepentida que la tradición posterior se encargó de fabricar. Se presenta como la discípula amada, la que comprendió el mensaje del Maestro de forma más completa y que, por esa misma razón, fue objeto de celos y oposición. Pedro, en uno de los pasajes, cuestiona si Jesús habría dado revelaciones tan elevadas a una mujer. La respuesta de María es contundente: lo que os transmito me fue revelado por el Señor, y no es producto de mi imaginación. El Evangelio de Felipe, otro texto apócrifo, ofrece detalles aún más provocadores, mencionando una relación cercana entre Jesús y Magdalena, al punto de describir que el Maestro la amaba más que a todos los discípulos, y que a menudo la besaba. Aunque el significado exacto de estos pasajes es objeto de debate, para muchos investigadores representan un vínculo de confianza espiritual tan profundo que trasciende cualquier relación convencional. La pregunta que surge es: ¿por qué estos textos fueron eliminados del canon?
la respuesta no es solo teológica, sino política. En los primeros siglos del cristianismo, la estructura de la Iglesia estaba en proceso de consolidación. Los líderes buscaban uniformidad doctrinal y control jerárquico, lo que hacía peligroso cualquier escrito que legitimara el liderazgo espiritual femenino o que sugiriera una transmisión directa del conocimiento sin la mediación de la autoridad eclesiástica. De hecho, lo que estos evangelios revelan es una visión del cristianismo más mística, centrada en la experiencia personal con Dios y en el desarrollo del conocimiento interior, en lugar de depender exclusivamente de rituales y jerarquías. Para un sistema que buscaba orden y obediencia, este tipo de espiritualidad resultaba subversiva. La evidencia que emerge de estos textos apunta a que María Magdalena no solo fue testigo de los hechos más importantes del ministerio de Jesús, sino también la depositaria de un legado espiritual que incluía enseñanzas sobre el alma, el reino interior y el equilibrio divino entre lo masculino y lo femenino. Y lo más inquietante, hay indicios de que este legado pudo haber incluido un elemento tangible, algo que se debía proteger físicamente. Este es el punto donde la narrativa da un giro y nos acerca a uno de los misterios más debatidos de la historia cristiana, la hipótesis del linaje sagrado. Pero antes de adentrarnos en ella, debemos entender cómo y por qué este conocimiento fue deliberadamente borrado de la memoria colectiva. Esa es la historia que exploraremos en el próximo capítulo. Después de la crucifixión, los evangelios canónicos nos dejan con una imagen breve y difusa del destino de María Magdalena. Sin embargo, las tradiciones orales, los manuscritos medievales y los relatos apócrifos pintan un cuadro mucho más rico y provocador. Según estas fuentes, María no desapareció en la penumbra de la historia, sino que emprendió un viaje crucial que cambiaría para siempre el curso de un misterio guardado por siglos. Varios documentos y leyendas convergen en un punto. Magdalena habría huido hacia el oeste, cruzando el mar Mediterráneo para llegar a la región de la antigua Galia, lo que hoy es el sur de Francia. En este lugar, lejos del control romano y del naciente poder eclesiástico de Jerusalén, habría encontrado refugio junto a un pequeño grupo de discípulas y discípulos fieles. Allí, en lo que hoy se conoce como Saintes-Maries de la Mer, habría comenzado la misión más delicada de su vida: proteger un legado sagrado. Aquí es donde la historia se bifurca en dos interpretaciones. La primera es espiritual. María habría preservado las enseñanzas más profundas de Jesús, aquellas que no estaban destinadas a las multitudes, sino a quienes tenían la madurez espiritual para comprender el reino interior. Estas enseñanzas habrían sido transmitidas oralmente, de generación en generación, a través de símbolos y rituales ocultos que evitaban su destrucción por manos hostiles. La segunda interpretación es literal y física. Algunos sostienen que María llevaba consigo no solo palabras, sino sangre, la sangre sagrada de un linaje vivo. Según esta hipótesis, ella habría protegido a un hijo o hija de Jesús, manteniéndolo a salvo de la persecución romana y del peligro que suponía para la autoridad religiosa de la época. Si esta descendencia existió, representaba una conexión directa y tangible con el Mesías, algo que habría puesto en jaque la estructura de poder construida sobre la narrativa oficial. El impacto de esta teoría no es menor. Reconocer un linaje físico de Jesús y María Magdalena no solo cuestionaría siglos de teología, sino que restauraría el equilibrio entre lo masculino y lo femenino en la historia de la salvación. No es casualidad que en la región de Provenza existan desde hace siglos festividades, reliquias y leyendas que veneran a Magdalena con un fervor particular.
Cuevas, iglesias y monumentos guardan símbolos que para los iniciados narran una historia que nunca se escribió abiertamente. En este escenario, el círculo secreto de mujeres adquiere un nuevo sentido. Ya no serían solo guardianas de una verdad espiritual, sino también protectoras de una línea de sangre que debía permanecer oculta hasta el tiempo señalado por Dios. Y según las profecías, ese tiempo podría ser ahora. En la mayoría de las narraciones populares, el Santo Grial se presenta como un cáliz físico, aquel que supuestamente Jesús utilizó en la última cena. Sin embargo, para los estudiosos del cristianismo esotérico, este símbolo encierra un significado mucho más profundo. En su raíz etimológica medieval, sangral puede leerse como sangreal, sangre real, lo que transforma radicalmente su interpretación. Si el verdadero grial no es un objeto sino un linaje, la historia adquiere otra dimensión. El cáliz se convierte en el útero, el receptáculo de la vida, el símbolo del sagrado femenino que porta la continuidad de la misión divina. En esta lectura, María Magdalena no sería una figura secundaria en la historia de Jesús, sino la custodia viviente de la herencia más poderosa del cristianismo. La Iglesia, consciente del impacto que tendría reconocer esta posibilidad, habría desplegado desde los primeros siglos una estrategia sistemática de borrado. El nombre de Magdalena fue asociado con la prostitución, a pesar de que los textos canónicos nunca lo afirman. Esta mancha artificial sobre su reputación cumplía un propósito claro: desacreditarla como líder espiritual y desviar la atención de cualquier vínculo especial que pudiera tener con el Mesías. Durante la Edad Media, símbolos relacionados con el Grial aparecieron en catedrales, vitrales y esculturas. Rosas, copas, figuras femeninas sosteniendo recipientes y serpientes enroscadas, símbolo de sabiduría y renovación, fueron codificados como recordatorios de un misterio que no podía expresarse abiertamente. Las órdenes templarias, guardianas de secretos incómodos para Roma, habrían tenido acceso a documentos que confirmaban la existencia de este linaje y, según algunas crónicas, protegieron su rastro hasta su persecución y destrucción en el siglo XIV. ¿Por qué tanto esfuerzo para suprimir esta historia? Porque aceptar la centralidad de lo femenino en la misión de Jesús habría significado replantear por completo la estructura de poder eclesiástico. Un cristianismo que reconociera la autoridad espiritual y potencialmente la herencia física de Magdalena devolvería el protagonismo a las mujeres y establecería una conexión directa con Dios sin intermediarios jerárquicos. El Grial, entonces, no es solo un relicario perdido, sino un concepto vivo que apunta al equilibrio original del reino, la unión sagrada entre lo masculino y lo femenino, la integración de cuerpo y espíritu, cielo y tierra. Y si este linaje sobrevivió, su reaparición no sería un evento arqueológico, sino una revolución espiritual. En los próximos capítulos veremos cómo este círculo secreto no solo preservó un legado, sino que resistió activamente a los intentos de destrucción, conectando su misión con movimientos como los cátaros y los templarios, y cómo esa llama aún arde hoy en corazones despiertos alrededor del mundo. Tras el aparente silencio que rodeó a María Magdalena después de la ascensión de Jesús, la historia oficial apenas menciona su nombre. Sin embargo, en las sombras de la historia, la resistencia espiritual femenina se mantenía viva. Este no era un silencio pasivo, sino una estrategia para preservar lo que no podía ser destruido, el núcleo más puro de las enseñanzas de Cristo. Las mujeres del círculo secreto y los pocos hombres que se les unieron entendieron que la misión no había terminado con la cruz ni con la tumba vacía. Por el contrario, apenas comenzaba. La Iglesia institucional naciente
alineada con la estructura jerárquica del Imperio Romano, buscaba uniformidad doctrinal y control centralizado. En ese contexto, cualquier voz que reclamara una relación directa con Dios sin mediación eclesiástica era vista como una amenaza. La figura de Magdalena fue, poco a poco, desplazada del centro a la periferia de la memoria cristiana, pero en comunidades apartadas, en aldeas escondidas y en pequeños grupos dispersos por el Mediterráneo, su recuerdo se mantenía vivo. Allí, las enseñanzas orales y los símbolos codificados transmitían verdades que no podían escribirse sin riesgo de persecución. La resistencia no se limitaba a las palabras. Existían prácticas espirituales heredadas del círculo original, rituales de purificación, celebraciones lunares que recordaban la creación y la fertilidad, oraciones que invocaban a Dios con nombres y atributos no aceptados por la ortodoxia, y un énfasis en el equilibrio sagrado entre lo masculino y lo femenino. Estas comunidades entendían que la luz no podía pertenecer a un solo género y que la salvación no se construía sobre jerarquías, sino sobre comunión. La persecución fue implacable. Cualquier vestigio de estas prácticas era acusado de herejía. En los siglos siguientes, cruzadas como la de los cátaros en el Languedoc francés arrasaron pueblos enteros. Se estima que decenas de miles murieron no solo por diferencias doctrinales, sino porque representaban un modelo de fe libre del control de Roma. Entre ellos, la figura de Mindun Sintusi. Magdalena era reverenciada como portadora de la luz y protectora de un misterio que unía cielo y tierra. Este exterminio buscaba algo más que eliminar disidentes. Pretendía romper el hilo invisible que conectaba a estas comunidades con el linaje espiritual y quizá físico de Jesús. Pero como veremos en el próximo capítulo, esa llama no se extinguió. Se refugió en símbolos, leyendas y órdenes secretas que mantuvieron viva la memoria y prepararon el terreno para que, en el tiempo señalado, la verdad volviera a salir a la luz. En el sur de Francia, especialmente en la región de Languedoc y Provenza, el nombre y la memoria de María Magdalena han permanecido vivos durante siglos, incluso cuando la Iglesia intentaba borrar su figura de la historia oficial. No es casualidad que esta misma región fuera el hogar de dos de los movimientos espirituales más perseguidos y enigmáticos de la Edad Media, los cátaros y los templarios. Los cátaros, conocidos como los puros, creían en una fe centrada en la luz interior, en un Dios de amor puro, rechazando la corrupción y la opulencia de la Iglesia institucional. No reconocían la autoridad de Roma, negaban la validez de las jerarquías eclesiásticas y, lo más provocador, honraban el papel espiritual de la mujer. Dentro de su tradición, Magdalena ocupaba un lugar de honor, como símbolo del alma iluminada y de la unión directa con Dios. La cruzada contra los cátaros, iniciada en 1209, fue uno de los episodios más sangrientos de la historia europea. Ciudades enteras como Béziers fueron masacradas. No se trataba solo de eliminar una herejía, sino de borrar todo un modelo alternativo de espiritualidad que resonaba con las enseñanzas preservadas del círculo secreto de Magdalena. Por otro lado, los caballeros templarios, oficialmente fundados para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pronto se convirtieron en una de las órdenes más influyentes y misteriosas de Europa. Existen teorías, sustentadas por documentos y leyendas, que afirman que durante sus excavaciones en el Templo de Salomón en Jerusalén encontraron textos y reliquias que confirmaban la existencia de un linaje sagrado vinculado a Jesús y María Magdalena. Algunos estudiosos sostienen que, conscientes del peligro que suponía esta información para la estructura de poder de la Iglesia, los templarios la protegieron en secreto durante más de un siglo. El destino de ambas comunidades
cátaros y templarios, fue trágicamente similar. Persecución brutal, acusaciones de herejía y exterminio. Sin embargo, a pesar de su destrucción física, sus símbolos, creencias y secretos se infiltraron en otras sociedades discretas, manteniendo vivo el eco del misterio. A lo largo de los siglos, estas corrientes espirituales han dejado pistas codificadas en la arquitectura gótica, en frescos ocultos, en manuscritos prohibidos y en rituales transmitidos de generación en generación. El mensaje es claro: el legado de Magdalena no fue destruido, sino escondido a la espera de un tiempo profético para resurgir. Y según muchas interpretaciones, ese tiempo es ahora. En el próximo capítulo, veremos cómo este resurgir está conectado con una de las profecías más enigmáticas del Apocalipsis, la visión de la mujer vestida del sol. En el capítulo 12 del Apocalipsis se describe una de las visiones más misteriosas de toda la Biblia. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. A lo largo de la historia, esta figura ha sido interpretada de múltiples maneras, como Israel, como la Virgen María, como la Iglesia. Sin embargo, hay una lectura menos explorada, vinculada al linaje espiritual de María Magdalena. Si entendemos que el linaje no se limita a lo biológico, sino que abarca una herencia espiritual y profética, la mujer vestida del sol podría representar a la comunidad de creyentes que han guardado las enseñanzas ocultas y el equilibrio sagrado entre lo masculino y lo femenino. Esta mujer, iluminada por el sol, símbolo de la gloria divina, con la luna bajo sus pies, poder sobre los ciclos de la creación, y coronada con 12 estrellas, plenitud espiritual, encarna el regreso del aspecto femenino de la revelación en los últimos tiempos. El texto continúa diciendo que el dragón, símbolo de las fuerzas del mal y del sistema opresivo, intenta devorar al hijo que está por nacer. Esta imagen no solo alude a un peligro físico, sino a un ataque espiritual contra el nacimiento de una nueva etapa profética, el despertar de un pueblo que vive la fe sin cadenas institucionales, guiado directamente por el Espíritu. Muchos intérpretes ven aquí una conexión con la misión oculta de Magdalena y su círculo. Ella, como figura histórica y espiritual, habría sembrado la semilla de un movimiento silencioso destinado a manifestarse en el tiempo profetizado. Ese tiempo, según varias señales actuales, coincide con nuestra generación, un despertar global de mujeres y hombres que sienten un llamado profundo a restaurar la verdad y el equilibrio del reino. La profecía concluye diciendo que el dragón hace guerra contra los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto sugiere que no se trata de una persona aislada, sino de una comunidad que hereda su misión y su lucha. En este marco, la mujer vestida del sol no es solo un símbolo lejano, sino un llamado vigente. Representa la reactivación del linaje espiritual que se mantuvo oculto durante siglos, esperando el momento de levantarse contra la oscuridad con la luz del testimonio verdadero. En el próximo capítulo veremos cómo este linaje no es una idea abstracta, sino una realidad que ya se está manifestando, y cómo cada persona que responde al llamado forma parte de esa profecía en acción. Si el linaje de María Magdalena fue custodiado en secreto durante siglos, entonces su reactivación no puede ser vista como un evento casual. Las señales de este despertar se están multiplicando en todo el mundo, y no en las catedrales ni en los grandes púlpitos, sino en corazones individuales que, sin conocerse entre sí, experimentan un mismo llamado interior. Mujeres que sueñan con símbolos antiguos, copas, rosas, coronas de estrellas,
sin haber estudiado nunca las tradiciones esotéricas. Hombres que sienten una conexión profunda con la figura de Magdalena, no como mito, sino como presencia viva que inspira a buscar un cristianismo auténtico. Jóvenes que, al leer los evangelios apócrifos, experimentan un reconocimiento inmediato, como si reencontraran una verdad olvidada que siempre estuvo escrita en su alma. Este fenómeno tiene algo en común. Ocurre al margen de las estructuras religiosas establecidas. No depende de seminarios, títulos o rangos eclesiásticos. Es un movimiento espiritual orgánico, guiado por lo que muchos identifican como el Espíritu Santo, pero que rescata la dimensión femenina de la revelación, aquella que fue silenciada. En la práctica, este despertar se traduce en nuevas comunidades pequeñas, círculos de oración, grupos de estudio de textos prohibidos y prácticas espirituales que buscan reconectar con lo sagrado de la creación. No es un retorno a rituales vacíos, sino una búsqueda de experiencias reales con Dios, de manera directa y sin intermediarios. Pero este despertar no está exento de oposición. Igual que en tiempos antiguos, las fuerzas que temen perder el control reaccionan con crítica, desprestigio y censura. Sin embargo, el linaje que resurge no se detiene, porque no depende de líderes visibles ni de una sola región geográfica. Está disperso, protegido por su misma diversidad y por la convicción de que forma parte de una misión profética. En este sentido, cada persona que siente este llamado es heredera de la misión original del Círculo de Magdalena: preservar y manifestar una verdad que equilibra la fuerza y la ternura, la autoridad y la compasión, la justicia y la misericordia. Y tú, que escuchas estas palabras, podrías ser parte de este despertar. Tal vez llevas tiempo sintiendo que tu fe necesita algo más, que hay una pieza que falta en el rompecabezas. Esa intuición podría ser la voz del mismo linaje espiritual llamándote a tomar tu lugar. En el próximo capítulo entraremos en terreno aún más revelador: las profecías ocultas atribuidas a María Magdalena y cómo su visión del futuro coincide inquietantemente con lo que vivimos hoy. Entre los fragmentos del Evangelio de María y otras tradiciones orales que han sobrevivido a través de los siglos, hay indicios de que Magdalena recibió visiones sobre el futuro de la fe cristiana. Estas no eran simples advertencias, sino revelaciones profundas sobre la lucha espiritual que vendría y sobre cómo la verdad sería suprimida por intereses humanos disfrazados de piedad. En uno de los pasajes conservados, se describe que María narra un viaje espiritual en el que se enfrenta a fuerzas invisibles que intentan impedirle avanzar. Estos poderes le ponen pruebas, cuestionan su autoridad y buscan desviarla del camino hacia la luz. En la interpretación mística, estos poderes representan las estructuras de control que a lo largo de la historia han intentado sofocar la voz profética y la conexión directa con Dios. Pero lo más impactante es que, según la tradición, María habría visto un tiempo en el que su historia sería distorsionada y su misión olvidada. Un tiempo en que el mensaje puro de Jesús sería mezclado con intereses políticos, donde el nombre de Dios se usaría para justificar ambiciones humanas. Y sin embargo, también vio una generación que se levantaría para restaurar lo perdido. Esta visión incluía imágenes de comunidades pequeñas, dispersas por todo el mundo, unidas no por una estructura jerárquica, sino por un mismo espíritu. Personas que, sin conocerse, compartirían sueños, símbolos y palabras proféticas, reconociéndose como parte de un mismo linaje. Es imposible no ver el paralelismo con lo que está ocurriendo hoy. Internet
A pesar de todos sus peligros, se ha convertido en un vehículo para que textos apócrifos, estudios alternativos y testimonios espirituales circulen más allá del control institucional. Es como si la voz de Magdalena, silenciada por siglos, estuviera encontrando nuevas bocas para hablar y nuevos oídos para escuchar. Estas profecías, aunque fragmentarias, tienen un elemento común: la certeza de que el linaje no sería destruido. Podría ocultarse, dispersarse y ser perseguido, pero en el momento señalado por Dios, volvería a manifestarse con más fuerza. Y ese momento, para muchos, es ahora. El desafío es que este despertar trae consigo responsabilidad. No se trata de curiosidad histórica, sino de un llamado a vivir con una fe íntegra, libre de manipulaciones, capaz de discernir la voz de Dios en medio del ruido. En el próximo capítulo, veremos cómo esta misión de restauración no es un ideal abstracto, sino una tarea concreta que cada heredero del linaje debe asumir para que la verdad vuelva a brillar en su plenitud. La restauración del legado de María Magdalena no es solo un acto de justicia histórica, sino una pieza clave en el plan espiritual para los últimos tiempos. Si su papel fue silenciado para sostener un modelo de fe desequilibrado, su regreso al centro de la narrativa cristiana implica también la recuperación del equilibrio original del reino, la unión de lo masculino y lo femenino en la misión divina. Este proceso de restauración no se limita a rehabilitar su imagen. Implica rescatar sus enseñanzas, su ejemplo de valentía, su profunda intimidad con Jesús y su capacidad de sostener la fe cuando todo parecía perdido. Implica reconocer que ella fue más que una discípula. Fue la primera mensajera de la resurrección, una líder espiritual y, según algunos indicios, la portadora de un linaje vivo, ya sea físico o espiritual. Restaurar este legado significa también enfrentar la resistencia de quienes prefieren que las cosas permanezcan como están. No será un camino libre de oposición. Igual que en los días de Magdalena, habrá quienes duden, critiquen o acusen de herejía a los que se atrevan a hablar de estas verdades. Pero la fuerza del linaje reside en que no depende de una persona o de un lugar. Está disperso, vivo en los corazones de quienes el Espíritu ha despertado. La restauración final se manifestará cuando hombres y mujeres vivan en la práctica el equilibrio sagrado, liderazgo compartido, reconocimiento de los dones sin distinción de género, apertura al misterio y discernimiento contra la manipulación espiritual. Será una fe que no necesite de tronos ni templos lujosos, porque el verdadero templo será el corazón de cada creyente conectado directamente con Dios. En este contexto, cada persona que escucha este mensaje tiene una decisión que tomar. Puedes recibirlo como una curiosidad histórica o aceptarlo como un llamado personal. Si lo aceptas, entonces te conviertes en parte activa de la misión: mantener viva la llama, transmitir la verdad, apoyar a quienes están despertando y, sobre todo, vivir de tal manera que tu vida misma sea un testimonio de que el linaje sigue vivo. Y así, como una profecía que se cumple, el círculo que comenzó en silencio hace 2000 años se cierra y se abre al mismo tiempo. Se cierra la era del olvido y se abre la era del despertar. Has recorrido un camino de revelaciones, desde los evangelios prohibidos hasta las profecías ocultas, desde la resistencia de los cátaros y templarios hasta el despertar espiritual de nuestros días. Ahora sabes que la historia oficial solo cuenta una parte y que la otra parte, la más transformadora, fue confiada a un círculo de guardianes que la preservaron con riesgo de sus vidas. Si has sentido que algo dentro de ti resonaba mientras leías, no lo ignores. Esa voz podría ser la misma que llamó a aquellas mujeres y hombres hace siglos, la misma que sostuvo a Magdalena a los pies de la cruz,
la misma que la guió a proteger un legado que ahora llega hasta ti. Hoy, el Espíritu no busca espectadores, busca participantes, herederos que no solo reciban la verdad, sino que la vivan y la transmitan. No importa si eres reconocido por muchos o por nadie. Lo importante es que respondas al llamado. Por eso, antes de que cierres este capítulo, te invito a declarar tu posición. Escribe en tu corazón y si puedes, compártelo en voz alta o por escrito. Soy guardián del linaje sagrado, acepto la misión. Ezequiel 3, 18, 19. Nos recuerda que quien conoce la verdad y no la anuncia será responsable del silencio. Hoy no permitas que esta revelación se quede contigo. Compártela con alguien que sepa escuchar, con quien sientas que está listo para despertar, porque el círculo secreto de María Magdalena no terminó. Ahora te incluye a ti.